Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora fíjese lo que dice. En el principio era el verbo. ¿Okay? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Okay, ¿qué quiere decir verbo? Bueno, de acuerdo a la enciclopedia o a los diccionarios griegos, verbo quiere decir plan, que había un plan. Logos, el principio, Dios todo el tiempo ha tenido un plan. Y la palabra verbo en griego es logos. Entonces, todo el tiempo Dios ha tenido un plan. Y el plan era de venir a redimir al hombre de sus pecados. Ahora fíjese lo que dice. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermanos, se trata de Él. No se trata de nosotros o lo que el hombre quiera o sienta. Todo esto se trata de Él, no de nosotros. Él es el enfoque. ¿eh? Lamentablemente nosotros lo queremos hacer que es cosa nuestra. Nosotros no tenemos aquí nada que ver con esto. Esto se trata solamente de Él. Y tenemos que acordarnos eso. ¿Ok? Dice en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, no era como unos piensan que el verbo que era otro Dios. No, dice el verbo era Dios. ¿Okay? El plan de Dios, Él era el plan. Él es el Dios de la gloria. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, entonces dice versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz al fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbrará a todos los hombres venía a este mundo. En él el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14. Y el verbo fue hecho carne. Ahora, recuerden lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué se hizo carne? Dios se hizo carne. Dios vino en forma de hombre. Se hizo un cuerpo para morar entre la humanidad. Entonces, versículo 1, si conectamos el versículo 1 al versículo 14, sabemos quién vino. Dios, pero manifestado en carne, como dice la Biblia. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo dice muy claro. Aquel verbo fue hecho carne. El verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Por eso dice Pablo en segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo,
reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. El hombre necesita que reconciliarse con Dios. Dios no se reconcilia con el hombre se reconcilia con Dios. ¿Qué es la diferencia? Muy fácil. El que ofendió es el que pide perdón. Dios no nos ofendió, Él no se tiene que reconciliar con nosotros. El hombre se reconcilia con Él. El hombre va y le pide perdón a Dios. Dios no tiene por qué pedirnos a nosotros perdón. ¿Por qué? Pues Él nos hizo. ¿Me estoy explicando? El hombre ha ofendido a Dios. Entonces el hombre se tiene que reconciliar con Dios. El hombre tiene que arrepentirse de sus pecados. El hombre tiene que humillarse ante Dios para reconciliarse con Dios. Y por eso tuvimos la cruz del Calvario, porque esto nos dio un medio para que nosotros nos presentáramos ante el Todopoderoso, para reconciliarnos con Él, venir y a pedir perdón. ¿Sí? Porque el que ofende, el que peca, ese es el que pide perdón. Entonces, nosotros predicamos que el hombre se tiene que reconciliar con Dios. Por eso dice aquí Pablo, nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconcílense con Dios. Acércate a Dios, dice la Biblia, y Él se va a acercar a ti. Acércate a Él. Reconcíliate a Él. Ve, búscalo. Y lo vas a encontrar, porque Él está ahí esperando que nosotros lleguemos. Muchas de las veces hay disgustos entre los esposos y hay alegata. Y el hombre dice, yo ya me voy. Y se sale el hombre y la mujer se queda en la casa. Y luego de rato el hombre viene para atrás y quiere entrar. ¿Quién se reconcilia? ¿El hombre con la mujer o la mujer con el hombre? ¿Quién es el que dice, perdóname porque me fui? Ella dice, yo aquí todo el tiempo estuve aquí. Tú fuiste el que te fuiste por ahí. Ahora, si quieres entrar, tienes que reconciliarte. Eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Dice la Biblia que el hombre prefirió las tinieblas antes que la luz. O sea, nosotros nos apartamos. Entonces llegamos y nos tenemos que reconciliar. Nosotros vinimos y dijimos, Señor, perdóname porque me equivoqué. Perdóname porque fui a pecar, perdóname porque hice una mala decisión. Entonces el hombre se reconcilia con Dios. El hombre viene y busca a Dios. Entonces por eso dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando a los hombres sus pecados, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Cristo vino para que nosotros nos pudiéramos reconciliar. Y esto es algo que tenemos que aprender. El hombre se humilla. Muchas personas dicen, Dios perdona todos los pecados, así que pues Dios ya me perdonó. No, es cierto que Dios perdona los pecados, pero si tú le pides perdón, que te los perdone. No nomás te va a perdonar más porque Dios perdona pecados. ¿Sabe por qué gente no pide perdón por sus pecados? Porque no se quieren humillar. No quieren confesar que son gente mala, que se equivocaron, que han vivido en pecado. Muchos piensan, pues Dios perdona todo, ya me perdonó. ¿Ya le pediste perdón? Pues no, entonces, ¿cómo quieres que te perdone si no te has arrepentido? Si no has venido a Él a pedir perdón. No, pues es que Dios ya vino al mundo y exacto que vino al mundo y puso los medios, la cruz del Calvario, para poder nosotros reconciliarnos, tener perdón de los pecados, pero de nada nos va a servir a la humanidad si no se arrepienten. Por eso Jesús mismo dijo, arrepentidos, porque el Rey de los cielos ha llegado. Tenemos que arrepentirnos. Y entonces, si el hombre no se arrepiente, no puede disfrutar el perdón de Dios. Y no importa que haya pasado muchos años ya, porque lamentablemente hay personas que piensan, eso ya lo hice muchos años, Dios ya me perdonó. ¿Quién te dijo que porque ya pasaron muchos años, ya no debes esa deuda?
Si esa deuda todavía está sin pagar, se debe. No se puede ignorar ya porque pasaron muchos años, todavía se debe. Amén. ¿Sabe que mucha gente que ha prestado dinero y no les han pagado? Y ya pasaron muchos años y todavía se acuerdan. Aquella persona nunca me pagó. Aquella persona ya nomás me mira, me dice que me va a pagar, pero nunca me paga. Ya pasaron mucho tiempo. ¿Por qué dicen eso? ¿Porque se sienten culpables? ¿O porque esa deuda todavía no está liquidada? Yo me topo con gente, yo sé que todavía te debo, te voy a pagar. No, ya va 30 años ya. ¿Usted cree que me van a pagar? Ya pasaron 30 años, 40 años. No, nomás, ellos ya se convencieron que van a pagarlo, pero no tienen ninguna intención de pagar para atrás. Piensan porque ya pasó muchos años, pero su conciencia los condena. Y lamentablemente muchos piensan que porque ya pasaron muchos años que ya no deben las deudas. No, lo único que puede quitar, perdonar, lavar el pecado es la sangre de Cristo. El tiempo no tiene poder para quitarnos el pecado. No importa que hayan pasado muchos años, todavía debes. Porque la Biblia dice que solo la sangre de Cristo nos puede redimir, o sea, puede pagar por ese pecado. Así que por esta razón, el Dios de la gloria vino, se preparó un cuerpo, y ese cuerpo que nosotros conocemos como Jesucristo, Él el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, se usó para sacrificio, para que se derramase esa sangre para perdón de los pecados. Y recordemos que era el Dios de la gloria que estaba en ese cuerpo, porque es lo que dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo. Y estaba Dios reconciliando al hombre, que el hombre que se regresara a Él, para que el hombre tuviera vida eterna y perdón de los pecados. Ahora, ¿quién vino? Bueno, la Biblia nos dice que Él fue el que vino, pero también Isaías nos dice esto. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos de quién está hablando. Está hablando de Jesús. Pero fíjese cómo le dice, Padre eterno. Pues no que era hijo de Dios, no, Padre eterno, porque también se puede llamar Padre eterno porque el Espíritu, que Dios es Espíritu, el Espíritu Santo estaba en él, que viene siendo el Espíritu de Dios, que viene siendo Dios, porque nomás hay un Espíritu. Y la manera que Dios se manifiesta es como se usan esos términos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo. Ahora dice que se iba a llamar este niño admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando el apóstol Pablo estaba predicando, el apóstol Pedro, dijo a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este es el príncipe y salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús mismo dijo en San Juan 4:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta carne no está haciendo las obras. Lo que está dentro de mí, estaba diciendo Jesús, es lo que hace las obras. Nosotros tenemos que acordarnos estas palabras para que no haya confusión. Porque lamentablemente hay muchas confusiones cuando Jesús se expresaba como hombre, que decía mi Padre que está en el cielo. O cuando Jesús oraba, pensaban que le estaba orando a otro Dios. Pues sabe que
que eso aún ni los paganos creen eso, que un Dios le ore a otro Dios. Los paganos no creen, pues, ¿cómo es posible que este Dios le esté pidiendo ayuda al otro Dios? Pues entonces ya no es Dios, porque se está humillando a alguien más. El Dios de la gloria no se humilla a nadie. Él tiene toda potestad. Lo que pasa es que lamentablemente no han captado, entendido de que el Dios de la gloria, como dice la Biblia, el verbo fue hecho carne, que Dios estaba en ese cuerpo. Y cuando entendemos eso, podemos entender todo lo que Jesús dijo y cómo Él se expresaba. Porque dice aquí Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. O sea, que el Espíritu Santo que moraba en él hacía todas las obras. San Juan 14:11, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Tienes que creer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Aquí está el misterio, un misterio grande que muchos todavía no lo han captado, no lo han entendido, no se les ha revelado, de que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. El Dios de la gloria vino como hombre. Y por eso, hermanos, se puede relacionar con nosotros, porque nosotros le podemos decir, Señor, tú sabes cómo me siento. Y Él dice, sí, yo sé cómo te sientes, porque yo fui hombre. Recordemos de que la Biblia dice que Cristo vino en la carne. Tenemos que decir que Cristo estaba en la carne, porque es lo que dice la Biblia. Tenemos que confesar, Cristo vino en la carne, o sea, Dios se manifestó en carne, porque es lo que dice la palabra de Dios. En San Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos uno. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis, uno. Ahora, eso no quiere decir que el Dios de la gloria no se puede manifestar de muchas maneras y de muchas formas, y se ha manifestado de esa manera, porque es lo que dice en el libro de Hebreos, como Dios ha hablado a los hombres. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Ahora Dios usó este cuerpo, dice, porque en Hebreos 1:1 dice, Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios no está limitado, pero el hombre sí limita a Dios. El hombre dice, es que no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? No, pues es que sí, es que el hombre quiere poner a Dios, hermanos, en una cajita y en esa cajita de ahí Dios no se puede salir de ahí. Es que Él no puede estar en una caja. Dice la Biblia que los cielos y los cielos no lo pueden contener de tan grande que Él es. Pero el hombre en su mente carnal quiere decir que Dios está limitado. Y le dice, Dios es una persona. Dios no es persona. La Biblia claramente dice, Jesús hablando en San Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no es persona. Dios, dice la Biblia, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora ya tenemos que Dios es espíritu y luego la Biblia nos dice que Dios es invisible. No se puede ver. Pero si vemos a Jesús,
en quien Dios estaba en él, porque es lo que dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo. Y esto es algo que lamentablemente el hombre ha enseñado por miles y miles de años, y por eso mucha gente acepta eso, que Dios es una persona, que Dios es hombre. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre, Dios es espíritu, Dios no es persona. Y tenemos nosotros que acordarnos de esto. Muchos versículos, pero lamentablemente esos versículos parece que a muchos se les ha pasado o los ignoran porque no van de acuerdo con su doctrina o sus creencias. Pero si tomamos lo que dice la Biblia y lo leemos y lo aplicamos, hermanos, ahí tenemos la respuesta de todo. Y lamentablemente por eso hay confusión. Ahora, dice la Biblia también esto en 1 de Juan 5:3, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dicen, ajá, ahí están los tres. No, espérate, dice, dan testimonio estos tres. Padre, sabemos que el Padre es el Dios de la gloria, sabemos que el Padre es Espíritu y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, tenemos ahí, es el mismo, y el Espíritu Santo, nomás hay un Espíritu. Entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras. Una de las maneras que nos ha hablado como al Padre, el Verbo, que el Verbo era Cristo, y el Espíritu Santo que habla a nosotros, que ese mismo Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros también. El Señor no está limitado, pero el hombre lo limita porque no ha captado, no ha aceptado que Dios es Espíritu y Dios es uno. No hay otro. Isaías 43:11 dice Jehová, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. Isaías 44:6 dice así dice Jehová, Rey de Israel, tu Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero, yo soy el postero. Recuerda estas palabras que dice, yo soy el primero, yo soy el postero y fuera de mí no hay Dios. Lo mismo lo dijo Jesús de esta manera en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Hermanos, nomás puede haber un todopoderoso, no puede haber dos, no puede haber tres, no puede haber cuatro, porque nomás hay un trono y uno que se sienta en él. Nomás puede haber un rey en un reino. Amén. ¿Cómo se llamaba Jesús? ¿Cómo le dijeron que era? Jesús, rey de los judíos. Él era el rey. No se negó. Él sabía que era rey. Hijo de David, rey, descendencia del trono. Entonces, leemos esto. Y también Jesús lo vuelve a repetir. Y esto sucedió cuando Juan estaba en la isla de Patmos, cuando escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 o Revelaciones 1:11. Así dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Isaías 44:6, recuerden lo que dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Hermanos, nomás puede haber un primero y un postrero. Isaías 44:6 y Apocalipsis 1:8 dicen lo mismo. Jehová acá lo dice y Apocalipsis 1:11 Jesús lo está diciendo. Porque es el mismo. Jehová quiere decir Jesús salvación o Jesús salva. Y por eso Jesús dijo esto, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Isaías 45:5 dice Jehová, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conocéis. Isaías 45:6 dice, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta que se ponga,
no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay ninguno más que yo. Dice, no hay ni un otro Dios. Yo soy el Dios de la gloria. Yo soy el Dios de Israel. El Dios de la gloria, el Dios de Israel, se preparó un cuerpo, ese cuerpo nosotros le llamamos Jesús. Y como dice 1 de Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Sabemos quién fue hecho carne, fue Jesús. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir unigénito del Padre? Que fue engendrado por Dios, que Dios estaba ahí en ese cuerpo, lleno de gloria y de verdad. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. Si nosotros leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el Dios de la gloria se manifestó en carne y vino como hombre. Por esta razón, los judíos lo rechazaron, porque miraban a un hombre. Y ellos sabían que un hombre no podía ser Dios. Por esa razón lo querían apedrear. Jesús les dijo, ¿por qué me van a apedrear? Ellos le dijeron, no te vamos a apedrear por una buena obra, pero te vamos a apedrear por blasfemando, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dice, y eso no puede ser. Pero lo que ellos no sabían es que el Dios de la gloria estaba ahí en ese cuerpo. Y lamentablemente muchos todavía no saben que el Dios de la gloria estuvo ahí en ese cuerpo que nosotros llamamos Jesús. Y por eso yo y usted podemos venir y hablar con Él. Ahora, ¿qué es su nombre? ¿Cómo nos podemos comunicar con Él? ¿Qué le decimos si tanto nombre que tiene? Bueno, depende de la relación que tú tengas con Él. Si le estamos sirviendo, Él viene siendo nuestro Salvador, viene siendo nuestro Redentor. Si obedecemos sus mandamientos y nos sujetamos a Él, Él es nuestro Padre Celestial. Porque es la relación que tenemos con Él, porque confiamos completamente en Él, que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria. Cuando yo oro y digo, Padre, te doy gracias porque me amas, te doy gracias porque suples, es la relación que yo estoy exclamando o proclamando que yo tengo con Él. Reconozco que Él es mi Padre, que sin Él yo no soy nada. Reconozco que Él suple todas mis necesidades. Yo le puedo llamar Padre, porque Él es mi Padre. Pero también le puedo llamar mi Salvador, porque Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. También le puedo llamar mi Dios, porque yo reconozco que el Dios de la gloria, hermanos, Él es y no hay otro como Él. Él es el Santo de Israel y fuera de Él, dice la Biblia, que no hay nadie en quien salve. Entonces, cuando yo digo, yo siento por el Espíritu Santo, yo estoy diciendo, el Espíritu que está en mí me está hablando y me está diciendo que haga esto, que haga el otro. O sea, todo depende de la relación que yo tenga con Él. Así es como yo me voy a expresar. No quiere decir que son varios dioses. Es la relación que yo tengo con Él. Y el momento que yo hablo, estoy expresando la relación que yo tengo. Porque también dice la Biblia que es el amigo más cercano que el hermano. Fíjese, hasta nos llama que somos amigos de Él. Y qué bonito, porque la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y si Él pudo ser su amigo, pues nosotros también podemos ser amigos. Fíjese, porque aún entre nosotros, yo he oído gente que dice, mi mamá es mi mejor amiga, o mi papá es mi mejor amigo. Pues ya tu papá, ¿cómo estás diciendo que es tu mejor amigo? Sí, pero es que estamos muy cercas. Es lo que están diciendo.
así también nosotros, la manera que nosotros nos expresamos, estamos declarando nuestra relación. Espero que tu Padre Celestial sea tu mejor amigo. Que todo lo que te moleste, vayas y se lo cuentes a Él. Que todo lo que necesitas, vayas y se lo pidas a Él. Porque Él es tu mejor amigo. Sí, Él es tu Dios de la gloria, pero también es tu mejor amigo. Todo depende de la relación que tú tienes con Él, cómo te vas a expresar o cómo te vas a dirigir a Él. Porque la Biblia también dice, y Él es precioso para nosotros. Ya cuando le llamas a alguien precioso es que tienes una amistad muy, muy íntima. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.